En la asignatura de producción textual hemos venido avanzando en la creación de un texto expositivo y hoy nos daremos a la tarea de conocer cuál es ese nuevo componente que debes agregar a tu texto expositivo. Recuerda que sabemos que a lo largo del ejercicio de producir un escrito tenemos que transitar por 3 etapas: la etapa de planificación, la etapa de textualización y la etapa de revisión. Desde hace semanas atrás hemos venido hablando acerca de la etapa de textualización y sabemos que dentro de la etapa de textualización hay 4 momentos: el de consulta de fuentes, el de generación de ideas, el de organización de esas ideas que se han generado y finalmente el reto particular de darle vida a la primera versión del texto, que es la elaboración de tu borrador. Sabemos pues que el borrador cuenta con diferentes tipos de párrafos. El párrafo de introducción, que tiene su estructura, contextualización, idea principal y enunciación de aspectos o categorías a encontrar a lo largo del texto, párrafos de desarrollo, y hoy abordaremos ese último componente que debe tener todo texto académico, todo texto expositivo. Hay algunos otros textos que también tienen este párrafo. Lo denominamos párrafo de conclusión o cierre. Es el último párrafo que vas a producir de tu texto. Y particularmente es un párrafo que tiene también una estructura particular. ¿Cómo se redacta el párrafo de conclusión? ¿Has tenido en cuenta qué elementos debes tener presente cuando ya llegue ese momento de finalizar tu texto? ¿Qué aspectos deberías mencionar? ¿Qué ideas deberías sumar? ¿Cómo elaborarlo? Pues a continuación te presento la estructura. Todo texto expositivo, argumentativo, por qué no decirlo informativo también, tiene un párrafo de conclusión que cuenta con esta estructura. 3 elementos claves. El primero de ellos es la idea principal. En el párrafo de conclusión debes volver a presentar, la idea principal del texto. Si lo recuerdas, en el párrafo introductorio hiciste la enunciación de esa idea principal. ¿Sobre qué era que ibas a explicar? Recuerda que tenías claro el tema y frente a ese tema ibas a explicar algo. Eso que ibas a explicar lo enunciaste en el párrafo introductorio. Pues bien, en el párrafo de conclusión debes volverlo a enunciar. Como segunda medida, todo párrafo de conclusión debe tener un resumen. ¿Y en qué consiste el resumen? En presentar de forma muy sucinta, muy concreta, esas ideas de apoyo o ideas secundarias que fueron el punto de partida para cada párrafo de desarrollo. Bien, un elemento número 3 sería el de tener presente el conector que permite al lector determinar que ha llegado a la conclusión, que ha llegado al final del texto que tú has redactado. Por ello aquí te sugiero algunos conectores como en conclusión, para concluir, para finalizar, y de seguro vendrán otros a tu mente. Lo importante es tener presente que tu párrafo de conclusión debe guardar esta estructura. Ahora bien, nos iremos entonces a un ejemplo en el que podrás darte cuenta cómo se hizo presente el párrafo de conclusión y cómo se cumplió en este modelo que vamos a presentar a continuación esa estructura que acabamos de explicar. Tuviste la oportunidad de leer el texto Santa Marta, hermosa ciudad turística. En el párrafo introductorio está resaltado en amarillo esa idea principal que determina el eje temático de todo el texto. La idea principal entonces me permite entender qué es lo que se me va a explicar a lo largo de todo el texto. Para el caso particular de este escrito expositivo, la idea principal es cómo Santa Marta se convierte en un escenario que contiene riquezas naturales e históricas. Esas riquezas son las que atraen a los turistas que nos visitan. Ahora bien, en el primer párrafo de desarrollo nos explican cuáles son esas riquezas naturales o sitios turísticos naturales de mayor belleza, de mayor atractivo, de mayores cualidades
y que merecen ser visitadas. Cuando avanzamos en el siguiente párrafo, párrafo de desarrollo número 2, encontramos que nos explican cuáles son esos sitios turísticos que merecen ser visitados. Y como puedes darte cuenta, lo he resaltado en azul claro. Ahora bien, llegado el párrafo de conclusión, encontramos entonces que tenemos el conector en conclusión y miren cómo se vuelve a repetir la idea principal. Está sombreada en amarillo. Nos vuelven a indicar que en el texto se ha explicado que Santa Marta es una ciudad que atrae muchos turistas porque conjuga naturaleza e historia. Y luego nos vuelven a presentar la idea de apoyo a esta idea principal en amarillo, en donde nos vuelven a destacar los sitios turísticos que hacen a Santa Marta un atractivo por visitar, sitios naturales, corrijo. Y luego en azul nos destacan esos sitios antiguos, esos sitios históricos que hacen de nuestra ciudad un escenario para aquellos a los que les encanta la historia. Como puedes darte cuenta, en este texto se cumple la estructura del párrafo de conclusión. Ahora bien, te tengo un segundo ejemplo. No sé si recuerdas que al abordar el texto introductorio leímos uno relacionado con la gastronomía peruana. Ese era el tema. Y la idea principal era explicar las causas por las cuales la gastronomía peruana se había convertido en un boom internacional. Ahora ves en pantalla el párrafo de conclusión de ese texto. Te voy a invitar a que intentes determinar dónde está la idea principal y cuáles serían las ideas de apoyo que vuelven a presentarse en este párrafo de conclusión. Detén el video por un momento y haz el ejercicio. Vuelvo a repetírtelo. Detecta la idea principal y las ideas de apoyo que permitieron el desarrollo de esa idea principal. Espero que hayas detenido el video y ahora constates lo que hiciste, lo que tal vez hiciste en tu cuaderno de notas o lo que mentalmente pudiste haber hecho. Pues bien, aquí tenemos entonces la idea principal indicada con letras rojas. Este texto tenía como propósito, como idea eje, explicarnos las consecuencias que aquí determinan como factores por los cuales la comida peruana se ha expandido globalmente. Y mira, te he subrayado la primera idea de apoyo que aparecía en el segundo párrafo. Esta idea número 1 apoyaba la idea principal. Mientras que en un segundo párrafo de desarrollo nos hablaban de este legado que los ancestros indígenas y la ola migratoria se constituyeron como factores que generaron ese boom de la comida peruana. Y en otro párrafo de desarrollo nos indicaron que las ferias internacionales también eran otra de las razones por las cuales la comida peruana había tenido tanto auge. Como puedes darte cuenta, este párrafo de conclusión también cumple con la norma o con la estructura que explicamos recientemente.